De 63 años, César Gómez, Gómez de Miguel Hidalgo. Felicito al Uriangato y a ustedes. La verdad, Héctor no me cae bien porque ofendió a Cachirulo. Que ya se olvide de su amargura, se cree un dios. Caray, qué difícil es adoptar la postura que me atribuye. Pues sí, en principio porque usted tome las cosas como un comentario, no como ofensas. Usted se amarga solito. Aquí tenemos que calificar. Ese es nuestro propósito. Y hay cosas abominables, o sea, malas, pero para la basura, y cosas regulares y buenas y extraordinarias. Claro. Me acordé de una anécdota. Andaba, cuando era joven, Freddie Mercury. Decía, voy a ser una estrella de rock and roll. A todo el que lo presentaba en él es Freddie. Voy a ser una estrella de rock and roll, les contestaba inmediatamente. Y eso decía, siempre, por lo general. Un amigo de él, que convivía mucho, un día lo vio en una esquina triste, así, contrario a lo que era, porque era extrovertido y andaba por todos lados. Y le dijo, ¿qué pasó? Dice, me acabo de dar cuenta que no voy a ser una estrella de rock and roll. Voy a ser un dios. Se volvió. El único dios humano que hemos conocido aquí fue Quetzalcóatl. Lo deificaron. Por eso el día que se emborrachó y empezó a perseguir doncellas, cayó de la gracia de aquellos que lo habían elevado en tal forma y avergonzado, huyó, prometiendo que regresaría. Y por eso la leyenda se incrustó en México, y más tarde, cuando llegan los españoles, pensaban que era el regreso de Serpiente Emplumada. Su nombre completo era Seacatl Topitzin Quetzalcóatl. Lo que es muy interesante y lo que es una enorme coincidencia increíble es que Seacatl quiere decir uno caña, y uno caña es 1519. Precisamente en 1519 aparecen los barcos y entran por el río Grijalva, que hoy es el río Tabasco. Entonces, pues, ¿cómo carambas no se iban a impresionar los indígenas y no iban a pensar que era el cumplimiento de una profecía? Bueno, pero esa leyenda queda destrozada. Perdón que te contradiga, No, pero no hay más remedio, porque antes, en años anteriores, un naufragio deja a 2 españoles en territorio que ahora es México. Sus nombres perduran todavía. Uno de ellos, cuando llegan los conquistadores ya en multitud, se une, pero otro lo rechaza porque dice que ya se marcó su rostro con pintura y orificios y se unió a una, debe haber sido como un sueño, una nativa, y ya hasta tenía hijos. Ya, sí, él había llegado, Jerónimo de Aguilar. Ajá, es uno. El otro no me acuerdo, de Jerónimo sí, porque él llega a la península de Yucatán y se convierte en uno más de los que habitaban la península. Todos los costumbres, el lenguaje, y se adapta perfectamente. Entonces eso mete en confusión aquel vaticinio que resulta como el de Nostradamus, que han sido puras coincidencias históricas.
¿Habrá algún libro que tenga esa tarea de recabar todas las coincidencias? Porque desde la aparición del hombre sobre la Tierra ha habido coincidencias. Sí. Sí, pero pues no tiene ningún valor recuperarlas. Pasa lo que con Moctezuma, quiere ver coincidencias donde no las hay. Quiere ver señales donde no las hay. Si uno está convencido, las ve. Hay quien le gusta jugar con los números y ve coincidencias donde dice uno, bueno, ¿cómo? El caballo cuando llega también es confundido con un monstruo celestial, olvidándose o sin tener el conocimiento de que aquí, en pinturas rupestres, aparece el caballo. Generalmente las profecías están hechas en lenguaje tan amplio que alguna vez va a suceder algo que necesariamente caiga en la profecía. Recuerdo las de Nostradamus de alguien que dice que una lanza perforará la jaula y resulta que matan a un rey perforándole el yelmo. Pues alguna vez iban a matar a un rey perforándole el yelmo, entonces esa es la jaula y esa es la profecía, entonces se cumplió la profecía de Nostradamus. Hay otras que también hacen coincidir con la caída de las Torres Gemelas y son meras coincidencias, claro. Ni coincidencias, lo que pasa es que nos gusta leer ahí entre líneas. Pasa en el horóscopo. Claro. Esa gente que se sienta a leer su horóscopo, hay una prueba muy interesante que hace un mago, donde les da al azar papeles con esos horóscopos ya hechos, porque están hechos además desde hace mucho. ¿Quién se identifica con lo que le acabo de dar? Y el 90% de los alumnos de una maestría dijeron, yo, de gente inteligente, de gente leída, culta, dijo yo. Les cambió el papelito y les dijo otro. Igual, el porcentaje es igual. Están hechos para que todos digamos, hoy sí es cierto, estoy en una decisión difícil, cambios en mi hogar. Bueno. Acuérdense de la fórmula elemental de todos los que se dicen adivinos, que siempre el ser humano busca algunos factores con los que sueña, que son dinero, amor y salud. Esos son los tres problemas básicos. Entonces, me decía uno que hacía de tal desempeño que se quedaba viendo a los ojos y a la expresión de quien le estaba diciendo su futuro por medio de cartas o de cualquier otra charlatanería. Y en cuanto tocaba el punto, cambiaba la expresión de su rostro. Exacto. Y entonces ahí seguía, insistía sabiendo que había dado con el talón de Aquiles de las preocupaciones de aquel ser humano. Y es que nosotros hablamos sin hablar, o sea, sin utilizar palabras. El que se nos dilate la pupila, el que tal vez empecemos a sudar más o a hacer movimientos que no tenemos tal vez registrados en ese momento sin querer, el que, no sé, empecemos a mirar más hacia un lado o a parpadear, todo eso nos va delatando y es lo que le da las pistas a estas personas que nos leen la suerte. Entre los jugadores de póker es un telégrafo el comportamiento humano del contrario. Oye, creo que hay hasta una rama en la criminología donde se dan cuenta si estás mintiendo, si miras hacia la izquierda cuando lo dices, pero si hacia la derecha no mientes tanto, es mitad. Bueno, es una cosa de detalles. Yo recuerdo cuando era niño, mis hermanas pertenecían a cierto nivel social, ¿no? Entonces, una vez se montó una feria como kermés a beneficio de un asilo de niños y se disfrazó una de ellas de adivina con el atuendo y el cucurucho en la cabeza y su bola de cristal y toda la cosa. Pero esta canija, yo me di cuenta de todo porque vi cuando la armaron, la faramaya aquella. Los conocía a todos
Y entonces, cuando empieza a hacer su papel, obtiene grandes beneficios porque les da exactamente nociones de sus actividades, su condición familiar, etcétera. Y no la descubrían, fingía la voz y estaba disfrazada, vestida y maquillada en tal forma que hasta el final la descubren y ella se revela, pero había obtenido una buena cantidad para los chiquillos aquellos. Arthur C. Clarke fue una persona que descubrió la fórmula matemática para que se mantuvieran a cierta distancia de la Tierra los satélites. Con esto hizo mucho dinero y se dedicó como su hobby era el investigar cuestiones parapsicológicas. Había unas rusas muy famosas porque habían predicho quién había cometido ciertos asesinatos y él fue a entrevistarlas y les llevó la foto, escogió la foto de un hombre muy bien parecido y les pidió que le describieran qué había pasado con este hombre y dijeron un montón de cosas. Al único que le atinaron es que había tenido un problema con su mujer. En efecto, la había matado. Nada más que él buscó la foto de un hombre muy bien parecido para que no sospecharan que se trataba de un criminal. Pero las descubre totalmente como charlatanas.